Listo, buenos días para todos, para quienes se están conectando en este momento. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe, ¿cómo vamos? buenos días, bien, bien. Buenos días, profe. Buenos días. Listo, entonces voy a compartirles mi pantalla para iniciar, por así decirlo, todo lo concerniente a los contenidos de esta semana. Esta semana que básicamente será la continuación un poco del tema que hemos venido tratando antes de Semana Santa, y es el tema de la violencia y la epistemología, que es un tema pues muy interesante, bastante tela por cortar en este caso, y muchos de los elementos que vamos a ver es obviamente el conocimiento primero por parte de ustedes de los aspectos de la violencia. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en este aspecto de cómo es vivir en una zona ya instaurada por los señores de la guerra. Entendámoslo ya los señores de la guerra como los paramilitares, y ya cómo incursionan, qué se hace, cómo se vive, cuáles son las condiciones sobre las cuales uno puede subsistir allí y a qué reglas, a qué normas tenemos que, por así decirlo, tener en cuenta para poder obviamente establecer una convivencia desde este punto de vista. Y ya mirando un poco más en detalle las masacres, una de ellas la del Salado, que es la que vamos a desarrollar esta semana como el vínculo efectivo. ¿Listo? Entonces nos vamos a semana 10, la semana que particularmente vamos a desarrollar pues en estos días, semana del 13 al 17, sobre pues obviamente un entregable. No vamos a desarrollar en este caso ya dos entregables, sino vamos a desarrollar uno. Hoy será explicación de la temática, y ya el viernes pues será la entrega del ejercicio que tendremos en este caso. Hoy lo que vamos a hacer es la exposición de la parte final del capítulo que vimos en la sesión pasada y explicar un poquito más los referentes sobre los cuales podemos empezar a mirar la vivencia de las personas de la población civil, y el por qué se desatan las masacres, y un poquito entender a qué se debe la masacre, por qué se da, por qué se establece. Primero conocer lo que genera y emerge de la violencia por parte de ustedes, y después conocer pues esa epistemología que surge de la violencia, que son los testimonios, que es uno de los aspectos pues un poco crueles, pero que igual han marcado toda la tendencia de la violencia. Entonces es por así decirlo, lo que nos queda un poco para, primero, evitar la repetición de todos esos aspectos, y segundo, plantear propuestas para un cambio en este caso. No sé si ustedes han escuchado en algunos medios que en la zona del Chocó todavía se están dando muertes, y a nivel nacional muertes de líderes sociales. Esto no tiene, por así decirlo, una época donde se frene, ni una época donde efectivamente deje de darse. Entonces es bastante interesante verlo de esa manera. ¿Listo? Tenemos dos materiales, por así decirlo, de estudio. Tenemos el video y tenemos el texto, que es el que vamos a ir explicando paso por paso para que ustedes vayan teniendo, por así decirlo, una visión sobre la cual podamos ir mirando los elementos sobre los cuales podemos ir analizando el texto. ¿Listo? Si van surgiendo preguntas, si van surgiendo dudas, si van surgiendo aportes, pueden ir desarrollándolos en el chat, o los pueden ir desarrollando abriendo su micrófono o levantando la mano. ¿Listo, muchachos? Entonces, les compartí el texto. La finalidad del texto que hay allí ya es básicamente lo que termina este capítulo como tal. La vez pasada mirábamos un poco la explicación que nos daba Ariel Ávila del paramilitarismo. Hoy ya vamos a mirar es cómo se establecen los paramilitares en estas zonas y qué empiezan a hacer allí. ¿Listo? Bueno,
Hay 5 puntos que tienen o deben tener en cuenta los paramilitares o los señores de la guerra, en este caso, cuando llegan a las zonas paraestatales o donde incursionan ellos. ¿Listo? 5 puntos fundamentales. Si uno de estos puntos falla, falla toda la incursión y están exentos a que otro grupo pueda dominar allí. Que es importante que una vez lleguen a estas zonas, la importancia radica en que se establezca un respeto y una autoridad. Si nadie respeta al comandante, si nadie hace caso de las normas, pues obviamente allí no habría una incursión real ni un paraestado constituido. ¿Listo? Primer elemento a tener en cuenta, la hegemonía político-militar. Entonces, básicamente esta hegemonía se basa o consiste en la existencia de un individuo que oriente y de orden. En un principio fue Carlos Castaño. Carlos Castaño fue uno de los hombres que básicamente empezó a desarrollar todo el elemento significativo sobre las autodefensas y su creación. Se es asesinado por su hermano Vicente, como ya en algún momento lo habíamos comentado, y de allí en adelante se empieza a establecer un liderazgo por parte de él, en el sentido de casi que ordenar tropas de hombres regadas por todo el país. Obviamente todas estas tropas constituidas en regiones donde empezaban a establecer su hegemonía política y militar. Segundo, proporcionar protección a la ciudadanía o proporcionar en este caso una protección a la sociedad civil. Finqueros, ganaderos, las personas del común pues pagan para que se les protejan sus negocios, una vacuna, una extorsión, y pues obviamente los protegen ¿de quién? De las guerrillas o de otros grupos al margen de la ley en este caso. Debe haber una garantía de mando. Obviamente esa garantía de mando debe establecer de que hay un control real y pues básicamente también un armamento, ¿no? Todas estas tropas fueron entrenadas en su momento por Jair Klein, quien fue uno de los principales colaboradores allí en este aspecto. ¿Listo? Entonces, primera característica, hegemonía político-militar. Alguien que tenga mando, características de mando, porque si no hay esas habilidades de guerrero, la capacidad por organizar la vida política y por obviamente garantizar los recursos, no habría nada. No se podría establecer un vínculo si hay un individuo que no tenga una voz de mando, en este caso, o que realmente se pueda establecer un vínculo de rigurosidad, que pues efectivamente se desde allí como tal. ¿Listo? Lo importante es que la población paga un tributo para que se proteja y de allí se solventa la economía de la región. Que es importante además que este líder debe tener una tropa que lo pueda ayudar o solventar en los momentos de crisis o de incursiones de otros grupos. Hay que hacer un paralelo acá y es que en los casos de jefes paramilitares contaban con diferentes hombres que hacían por su labor de escoltas, diferente a lo que fue la parte de Pablo Escobar, donde él intentaba establecer un respaldo con un ejército, pero de sicarios. Ya recordamos a Popeye, quien hace poco murió, que fue uno de los jefes de sicarios de él, que le proporcionaban primero en la protección de su negocio, asesinaban policías o asesinaban a cualquiera que efectivamente estuviese incursionando, que estuviese por allí dando leyes en contra de los narcotraficantes. Entonces, básicamente, la corrupción tenía que establecerse desde todo punto de vista en este caso. ¿Listo? Entonces, para el entendimiento, lo primero que debe tener en cuenta un jefe en términos del paramilitarismo es la hegemonía político-militar. ¿Listo? Ahí se basa casi todo el aspecto. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento? No, profe. Listo. Perfecto. Segundo elemento trascendental, importante, que se debe establecer en toda la perspectiva de estos grupos armados, y es la toma del Estado local y el respeto por el Estado-nación. Dirán ustedes, ¿por qué entonces el Estado Nacional no juzga? ¿Por qué no se establece una justicia? ¿Por qué no hay condenas? ¿Por qué sigue pasando las masacres? Y es que efectivamente lo que hacen los paramilitares es reproducir el Estado-nación que tenemos hoy en día
en cada una de estas zonas. Obviamente lo hace a partir de la violencia. Es decir, no se puede establecer un vínculo con estas poblaciones de manera pacífica, sino que se hace obviamente con una fuerza muy compleja y muy extensa a partir de todos los elementos de la violencia que se puedan dar. Hay un Estado que debe funcionar, hay una ideología que debe percibirse, hay una perspectiva que se debe estar estableciendo y pues obviamente es una ideología de derecha que debe conservarse en este caso. ¿Qué pasa? Para los paramilitares es importante que exista un Estado democrático, así pues obviamente no se dé en cierto sentido. Ese Estado democrático implica que deben respetar por así decirlo, la perspectiva nacional. Porque imagínense si ellos son juzgados por un ente internacional, allí se habrían algunas condenas. Entonces lo que le interesa a los señores de la guerra es que existan, de cierta manera, un Estado que supuestamente los lleve a una parte judicial, pero obviamente esto nunca se establece como vínculo total o un vínculo realmente permanente en este aspecto. Cito un apartado del texto que dice: a diferencia de las guerrillas, los señores de la guerra no están interesados en la toma absoluta del poder nacional. Su objetivo está trazado en construir una forma de autoridad subnacional en la periferia, para desde allí negociar su ascendencia sobre la globalidad del poder del país con las élites sociales, económicas y políticas del centro. Es decir, siempre debe haber una discusión con el Estado. Por eso siempre se habló de para políticos y siempre los nexos que se tenían en algunos casos de políticos con el paramilitarismo se ejerce desde allí y en ese sentido, pues obviamente para establecer todo el vínculo social, cultural, económico y demás aspectos que se relacionen en este estado. Entonces, lo importante primero es esa toma del poder, y la toma del poder también se da con votos, ¿no? Entonces en estas regiones, en estas zonas, siempre se establece un vínculo con las personas a partir de cómo deben votar, por qué candidato y cuáles son los referentes bajo los cuales tenemos que votar y tenemos que desarrollar en esencia una perspectiva sobre la cual se maneje el Estado desde allí. Gobernadores, alcaldes se eligen por miedo, y la gente tiene que votar pues obviamente a partir de lo que se les dice y lo que se da como una orden y un mandato. Uno no puede hacer lo que quiere en estas zonas como tal. Y aquí viene básicamente uno de los apartados más complejos, que es el que vamos a tratar de aquí en adelante, que son las masacres, y es la administración de la justicia. La administración de la justicia juega un rol muy importante, porque de allí se deriva el respeto que se tienen o que van a tener los pobladores a partir de lo que en esencia se viene estableciendo como el vínculo con los señores de la guerra. Hay unas normas, hay unas leyes que se deben cumplir. Obviamente todas las personas deben establecer un vínculo con esta perspectiva, o si no, pues obviamente se establecería una perspectiva de irrespeto. Y de allí voy a compartir, les dejé de compartir un momentico la pantalla para que podamos advertir una situación acá anexa, que básicamente permite ejemplificar un poco todo lo que se deriva en torno a las masacres y qué pasa cuando una población o un tipo de sociedad no cumple, por así decirlo, con todos los mandatos que se establecen allí. Obviamente, fiscales, quienes administran, por así decirlo, el término judicial, siempre son escogidos por los grupos que allí conviven, es decir, que los entes que juzgan a las personas que hacen, por así decirlo, algunos elementos allí dispuestos, permite establecer que se juzga de manera diferente. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos concentrar en este aspecto es que fundamentalmente la perspectiva que nos lleva a denotar la justicia es que, por ejemplo, si alguien es dado como un colaborador de la guerrilla, pues obviamente debe pasar por un juicio a partir de los comandantes que estén allí de paramilitar, y debe ser juzgado de la manera que pues obviamente se establezca como el fin y demás. Entonces la justicia no se administra como se administra, por así decirlo, en una ciudad como Bogotá, sino se desarrolla de una manera más un poco diferente, ¿sí?
para que pues obviamente se establezca un vínculo de respeto, un vínculo sobre el cual nosotros podamos entender cuál es la noción, cuál es esa parte que esencialmente permite reconocer todo este elemento y bajo la cual pues podamos entender un poco más la violencia. ¿Y cómo se entiende la violencia en este aspecto? Se entiende básicamente pues reconociendo un poco los relatos de las personas que han vivido esa tipología de masacres en Colombia. Entonces voy a compartirles un pequeño video muy cortico. Si tenemos problemas con el audio o el video me van contando la visualización para saber si realmente estamos pudiendo advertir bien la situación. Entonces acá hay un poco la masacre que se efectuó, el diálogo que se da cuando hay una traición, qué pasa y cómo se desarrolla este elemento en ese caso particular. Militares entraron en la guerra de su carrera, una frase que era que morir en la... Listo. Es muy fácil. Y de verdad morir en la guerra, no, nos obligan a ver y a ver y a ver. Lo que tenía uno que ver es que son saltos, era la ceviche. La idea de ellos, y así nos lo dijeron a nosotros, recuerdo tantísimo que se montaron en una cava, un camión cava, se montó uno de los paramilitares blancos, porque tristemente es así, los comandantes eran blancos y los patrulleros eran negritos. Entonces se montó y nos dijo que se llamaba Cúcuta. El nombre de él era Cúcuta. Nos dijo que venía a liberarnos de la guerrilla. Y que como venía a liberarnos, nosotros teníamos que poner nuestra cuota de sacrificio. Y que nuestra cuota de sacrificio era ir como pantalla, como carne de cañón, como barrera humana, para acompañarlos hasta la gabarra. Hágame el favor. Entonces, la gente, pues acaba de ver lo que le hacen a un muchachito de eso. Nadie dijo ni, o sea, uno. El rollo fue que se le hizo muy tarde, porque ahí duraron toda la tarde. La tortura de muchacho duró bastante. O sea, hoy por hoy los recuerdos a uno pues, se le entrecruzan. Ahora que lo pienso, duró bastante. Al final, tal vez consideró que era poco práctico e inviable llevarnos pues, como pantalla hasta la gabarra, entre paréntesis, ¿para qué si iba a tener el ejército? Pero entonces nos dejó ir. Nos dejó ir. Paralelo a eso, la gente en la gabarra ya sabía lo que estaba pasando. Entonces, mis papás me cuentan que fue uno de los días más caóticos y dantescos que se hayan podido vivir. La gente estaba desesperada por salir corriendo, porque había algunas personas que habían llegado a la gabarra que sí sabían cómo era eso. O sea, ahí había personas que habían llegado corriendo de los Montes de Bolívar, habían llegado personas corriendo de Urabá, que sabían cómo era eso. De pronto no nos lo contaban o no le decían a la gente, porque pues, pero ellos sabían cómo era el cuento con los paramilitares. La gente se volvía loca tratando de ir vendiendo cosas, vendiendo todo, monetizando todo para poderse ir para Venezuela, para donde fuera. Esos fueron los primeros sexos y los primeros desplazamientos que hubo. El primero fue hacia Venezuela. Esa gente la recogió en la Cruz Roja. Pero no pasaba nada, o sea, el 29 le dio paso al 30 y no pasó nada. Había combates con la guerrilla retrocediéndole a los paramilitares, en parte también por el esquema que tenían. En esa época la guerrilla tenía lo que ellos llamaban la guerra de posiciones o de movimiento. Eran guerrillas muy grandes, unidades gigantescas, y no estaban preparadas para eso. A la guerrilla de las FARC le fue muy mal, murieron muchísimos de ellos. A los helenos tal vez no tanto, porque por su misma estructura eran más móviles, pero el caso es que ellos no logran frenar el avance de los paramilitares, ahí fallaron, pues, de edad. Bueno, una de las incursiones más complejas que ha habido, que ustedes de pronto han tenido la relación en estos últimos, casi que en el último mes donde fue el aniversario de la masacre del Salado, permitió ver cómo se administraba la justicia en zonas donde supuestamente se colaboraba un poco con la guerrilla. En ese caso, lo que nosotros podemos advertir y lo que se ha contado un poco, perdón, es que hubo una incursión bastante casi que sangrienta para advertir el poderío de que nadie podía colaborar con las guerrillas en este caso. En esencia,
Hay unas normas y unas leyes que se deben cumplir, unas normas que permiten la administración propia de la justicia. Una administración que debe ser obviamente mediada por todo el término de la violencia y que no tiene ninguna ley ni ninguna índole de regularidad, sino que básicamente está referida por el sistema de administración que se establece en cada zona. Cada grupo paramilitar tiene una forma, por así decirlo, de ajusticiar a los traidores, de asesinar a los traidores, y esa forma de justicia viene relacionada con motosierras, con torturas bajo la mirada, porque lo que siempre se estableció es que las personas que eran asesinadas era a partir de todo el escarnio público donde la gente pudiera ver qué le pasaba a alguien si traicionaba y era que era asesinado en frente de todo el mundo. Y particularmente todos estos elementos nos permiten establecer un vínculo bastante fuerte con toda la visión que nosotros tenemos de la violencia y cómo todas estas relatos de las masacres nos van dando cuenta de un elemento. Cuarto punto esencial, explotación de la economía particular. Muchas zonas de Colombia se manejan precios diferentes para todos los alimentos. Entonces, si una libra de arroz vale en Buenaventura tanto, en el Chocó vale otro precio, o en el mismo departamento, en varias poblaciones, todos los precios varían. Ello se da porque el control de la economía no lo maneja, por así decirlo, lo que el Estado colombiano signa en la economía, sino que básicamente lo dan los jefes paramilitares para controlar esa parte económica. Impuestos, vacunas, extorsiones, permiten financiar estas tropas tan grandes. Imagínense ustedes financiar miles de hombres repartidos por todo Colombia, es un poco difícil. Y pues obviamente lo que se establece allí es que debe haber unas fuentes de financiamiento bastante grandes. Por eso se da toda una alianza con los grupos de narcotráfico para que puedan obviamente financiar y repartirse un poco los ingresos que tenemos allí dispuestos y lo que de cierta manera permite llenar las arcas de estos grupos paramilitares y es ese control del Estado para obviamente ejercer funciones diferentes. La minería ilegal, el fracking, todos los elementos que ustedes puedan allí tener, pues son obviamente dispuestos en esa economía particular y pues obviamente la gente debe someterse a esta perspectiva en ese caso. Hay poblaciones en Colombia que fueron muy solventes en términos económicos cuando estuvieron bajo el mando del régimen de paramilitarismo. Camionetas de última gama, toda la economía fructífera en las regiones, toda la gente quizás tenía una perspectiva amplia sobre el dinero, pero una vez los paramilitares salen de allí y son obviamente sacados de la zona, ya sean por guerrillas o por otros grupos, empieza a establecerse todo un vínculo con la pobreza. Y es que efectivamente todas estas regiones son saqueadas y básicamente se da la oportunidad o la solvencia de que la gente no pueda tener las oportunidades que realmente se deben dar en este caso. ¿Listo? Entonces, obviamente las economías manejan una contabilidad inmensa en términos del dinero, porque los réditos, obviamente en términos del manejo de los cultivos ilícitos más la cocaína, producen una financiación muy grande. Entonces, obviamente, el negocio está repartido en todos estos aspectos. Y el último punto es el derecho a la ciudadanía. El derecho a la ciudadanía es un aspecto relevante en el sentido de pensarlo de que si nosotros no podemos ejercer el voto de una manera eficiente, entonces, ¿cuál es la democracia que existe en estas poblaciones? Si yo ni siquiera puedo votar en paz o votar de manera libre, ¿cómo se puede establecer entonces la democracia? Lo que se establece allí en estas zonas es quién y quiénes pueden habitar estos terrenos. Obviamente, las personas que no están de acuerdo con los grupos que llegan a imponerse allí deben ser desplazados, como veíamos en el diálogo del anterior video. Muchas de las personas son desplazadas, muchas de las personas deben casi que irse de sus territorios porque son amenazados y obviamente ir a otras partes. Lo otro es que la gente debe establecer un vínculo de lealtad con el grupo que está allí. Obviamente los jefes paramilitares también tienen que ejercer ese vínculo de lealtad con las personas para pues obviamente poderse ganar esa confianza que se desarrolla de cierta manera
y obviamente todo el elemento que se establece de allí. Debe haber obviamente el respeto por parte de la comunidad. Cuando se establece un irrespeto, pues obviamente no hay autoridad, pero también hay muchas envidias, muchos rencores que a veces son condenados por las propias personas, que por un chisme, por una habladuría dicen que alguno está colaborando con guerrilleros. Obviamente esto pasa a manos de los comandantes y se lleva todo el aspecto de masacres por la deslealtad. Todas las masacres que se han producido en Colombia siempre han sido desarrolladas de una forma muy fuerte, de una forma bastante amplia, y es cómo se incursiona, cómo se asesina y cómo se lleva a cabo todo este aparataje de maldad para exterminar, pues obviamente todo lo que no sea parte del Estado. Es decir, quien esté en contra de la ideología del Estado debe ser asesinado. ¿Por qué se da este establecimiento? Porque obviamente esa perspectiva lleva a decir que una forma de izquierda no se puede desarrollar. En Colombia todo lo que es visto opositor al Estado siempre es casi que condenado. De hecho, todas las muertes de líderes sociales, si ustedes dan cuenta, vienen siendo dadas por el establecimiento de que ellos no pueden oportunar una denuncia, sino que de una vez van siendo asesinados en este caso. Ese exterminio se ha dado en todas las dinámicas de la violencia, básicamente forjadas por paramilitares, forjadas por los comandantes. A veces estas órdenes son dadas desde el Estado, tristemente. El Estado a veces permite estas masacres y no ha habido, por así decirlo, una condena válida sobre estos entes del Estado que ni siquiera se ponen las pilas a establecer un vínculo desde allí. ¿Listo? Estos son los 5 puntos que podemos tener para entender un poquito qué pasa desde la perspectiva de la violencia y cómo se va desencadenando desde allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos, hasta el momento? ¿Alguna inquietud, algún aporte de pronto que quisieran dar a partir del chat o en la apertura de sus micrófonos? Sí, Carlos. No, pues no, hasta ahora todo ha estado claro. Todo claro, profe. Listo. Entonces, particularmente, vamos de nuevo al campus para mirar un poco lo que debemos hacer durante esta semana y lo que básicamente va a forjar nuestros elementos prácticos. Recuerden que ya les hice el envío de la retroalimentación y de la nota de sus presentaciones Prezi para que tengan en cuenta este elemento y que ustedes puedan mirar las valoraciones que se han venido dando a partir de, obviamente, el primer entregable que se desarrolló antes de Semana Santa, y de ahí partir, pues obviamente, a establecer el seguimiento a las notas y el seguimiento a todos los elementos que allí se van derivando en este caso, para obviamente tener el elemento práctico y el sentido de saber cuál es obviamente el punto de vista del segundo corte en este caso. Entonces, para quienes no han revisado, vayan mirando un poco toda la parte de presentación y toda la retroalimentación, es decir, la justificación que se debe de sus notas en este caso. Entonces, tenemos un entregable para la semana, que es el envío del esquema comparativo. En este caso, el esquema comparativo, ¿de qué va a tratar? Los 5 puntos que nosotros vimos en la sesión anterior, en la sesión que se desarrolló particularmente en este caso de la explicación del tema, pues los vamos a desencadenar en un cuadro comparativo. ¿Qué vamos a comparar? Los 5 puntos que acabamos de ver tienen una esencia práctica en todo el elemento de las masacres en Colombia y de la incursión. Entonces, tenemos un documental pequeño sobre el Salado, el cual vamos a desarrollar en términos de cuadro comparativo, que se entienda muy bien este elemento para así. Se me fue el audio. Es decir, que lo que nosotros vamos a desarrollar es un cuadro donde primero vamos a mirar las características que se denotan allí en estos 5 puntos. Vamos a ver el documental
completo. Ustedes ya tendrán la oportunidad de verlo y visualizarlo para que allí puedan entender un poco cómo de forma práctica se desarrolla la violencia en estas zonas, que sería el elemento importante en este caso, ¿listo? Y es como el elemento que vamos a derivar. ¿Alguna pregunta sobre el entregable que no haya quedado muy clara? Sí, yo, profe. Sí, Entonces lo que Carlos. vamos a hacer es, tenemos estos 5 puntos, ¿sí? Los vamos a analizar y vamos a identificar las características de cada uno. Y luego las vamos a identificar en el video. Perfecto. En esencia es eso. En esencia es mirar cómo se administra la justicia, cómo se ve la hegemonía, cómo se practica la ciudadanía, cómo se ven los diferentes elementos en zonas ya en prácticas y en zonas donde realmente se pueden ejecutar todas estas acciones. Pensaremos todos que esto es un aspecto que es lejano en Colombia, que se desarrolla en zonas muy lejanas, muy alejadas, pero a veces estas situaciones no son tan lejanas ni tan obviamente advertidas desde un punto de vista que no podamos concebir. Esto también se da en zonas muy urbanas, en zonas de la ciudad, donde a veces no lo entendemos muy bien, pero ya están llegando agrupaciones paramilitares a instaurarse allí. Ya no se denominan tanto como paramilitares, sino ya los vemos es más o menos como águilas negras que han incursionado en zonas urbanas para amenazar líderes sociales que están haciendo diferentes elementos allí. Porque pues básicamente ya el paraestado se puede instaurar en una zona, en un barrio, como tal podemos ver paraestados, en un barrio X de la ciudad podemos ver fronteras invisibles, podemos ver que la gente debe ingresar a ciertas zonas, a estos sitios porque no hay un control. Dirán ustedes, bueno, ¿y la presencia del ejército qué? Acá hay algo muy interesante y es que una vez se desarrolló la masacre del Salado, los paramilitares no solo ingresaron directamente a asesinar gente allí, durante su recorrido por todas las zonas de Bolívar, asesinaron gente hasta que llegaron a esta parte del Salado, donde se desencadenó todo un elemento bastante fuerte y bastante triste sobre lo que es básicamente este aspecto. Vamos a ver una partecita del documental para poderles explicar un poquito en términos prácticos lo que se debe desarrollar en la parte más elemental y que ustedes de pronto puedan ver de manera práctica qué es en esencia lo que se debe hacer en este caso. ¿Listo? Entonces les dejo una partecita muy pequeña y les explico lo que deben hacer. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con las FARC y por el otro fue el año más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. La zona conocida como Montes de María fue una de las regiones más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para los grupos armados entre el Bajo Magdalena y la costa caribe. Macayepo, San Onofre, Chenne, Ovejas, El Salado. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado, un pueblo agrícola, queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Pero pocos días después, el fiscal general de la Nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de paramilitares. Hablan de que entre ellas hay menores, hay ancianos. Todo eso me hace indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI en la medida en que en el sentido de que no se trató de un supuesto combate, sino de una de las clásicas masacres de los paramilitares. ¿Es tan insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre? Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas. Antes, un pueblo próspero, tenía 7.000 habitantes y estaba a punto de ser declarado cabecera municipal.
Luego de una primera masacre en 1997 regresaron 4.000 y hoy en día, luego de la masacre del 2000, solo habitan 750 personas que con fortaleza intentan reconstruir su vida. Qué triste la noche está, qué triste que está la noche. La noche que triste está, no llegue el cielo. Listo, entonces básicamente si ustedes vieron algunas características de la administración de la justicia allí, permiten dar cuenta primero de que El Salado fue una población que empezó a crecer económicamente y fue muy sospechosa para los grupos paramilitares en el sentido de que su economía empezó a hacer una explosión y más tratándose de volverse una cabecera municipal, que es algo muy importante para recibir recursos. Una de las tácticas más conocidas de los paramilitares es cometer actos de violencia sexual hacia las mujeres para que los hombres puedan advertir la violencia que pueden adquirir en este caso y todos los elementos que se dan allí y se establecen como tal. El gobierno siempre ha desconocido todos estos elementos, tristemente. El gobierno nunca ha tenido una premisa sobre la cual se pueda desencadenar un elemento diverso y pues obviamente desde ese punto de vista no podríamos entender la violencia desde la justicia del gobierno, sino que se practica una justicia diferente. En términos de la perspectiva de la ciudadanía, podemos ver elementos también vigentes y elementos también de índole práctico, y es obviamente oportunar un poco toda esta perspectiva que se va dando desde la visión misma de quienes cuentan la violencia, y eso es lo que queremos establecer desde la cátedra de la epistemología y la violencia, es mirar cómo el relato permite primero reconocer que hubo violencia, pero segundo, mirar que esto no puede repetirse y mirar que realmente esto no puede establecer un vínculo de repetición en todas las zonas de Colombia donde ha pasado. La masacre del Salado ha sido solo una de las tantas que se han desarrollado, de las muchas que se han establecido en Colombia, a veces casi que cobijadas por todo el rédito del Estado, siempre obviamente bajo una comisión de la tortura y de la violencia. Entonces de allí empiezan a hacer todo este vínculo de la epistemología, de contar un poco la violencia. Entonces sí, la idea es desarrollar todo el documental, que ustedes puedan ver todo el documental, desarrollar este cuadro comparativo, que sería el cuadro comparativo que tendríamos acá en el envío del esquema, que sería para en este caso el viernes 11 de la mañana, hasta las 11 de la mañana estaría la entrega. Entonces para que ustedes puedan primero tener el tiempo oportuno para poder quizás mirar un poco el documental, advertir algunas situaciones, mirar elementos que se derivan de allí, de los testimonios de la gente, es donde ustedes van reconociendo esos puntos que los paramilitares incursionan, que fueron los que vimos en la teoría, que son los que básicamente nos van a oportunar todo el elemento en este caso. Aspecto importante, el cuadro como tal es en individual para que lo podamos trabajar de la manera más significativa en este caso y que ustedes puedan ir haciendo el seguimiento del trabajo que de aquí en adelante se irá derivando en el segundo corte, pues obviamente que estamos desarrollando y el cual pues obviamente tendrá todo su rédito en torno al tema que actualmente nos compete. La idea es tratar de reconocer estos vínculos y estas dinámicas de la violencia y que ustedes pues obviamente también entiendan un poquito qué está sucediendo, qué ha sucedido, qué sucedió y qué seguirá sucediendo en Colombia, porque este problema es muy complejo de frenar, ya que pues el narcotráfico se ha involucrado allí y el dinero que se establece desde esta perspectiva es bastante amplio. Sí, Daniel, puede participar. Pero disculpa, es que no sé si escuché mal, ¿el cuadro comparativo es individual? Sí, Daniel, individual en este caso desarrollaríamos.
Es que si no estoy mal en la plataforma decía que en parejas y ya se había como, por Ah, lo bueno, menos yo ya lo había adelantado con mi compañero. sí, es que no lo había Yo tenido. también. Listo, listo, no hay problema, muchachos, no hay problema. No había tenido en cuenta ese aspecto. Creo que la había cifrado era el siguiente entregable individual, pero entonces sí, sí, este lo podemos desarrollar en este caso en parejas o de manera individual. Algunos el entregable anterior lo hicieron individual, no hay problema, no hay ninguna consecuencia en este caso, lo pueden desarrollar en ese aspecto. Entonces sí, reformulamos entonces este caso que no había tenido en cuenta este apartado. Entonces en parejas pueden desarrollar ese análisis. La idea es que sea muy descriptivo, muchachos. Es decir, que si ustedes van a hablar de la administración de la justicia, primero desarrollen básicamente la descripción de qué es la administración de la justicia en el texto y cómo se ve en el video, cómo se va desarrollando en el video. Si ustedes ven que hay un elemento de estos 5 que no se desarrolla de manera amplia, traten de hacerlo de manera muy básica, no tan extensa, sino que se formule en términos básicamente prácticos. En las presentaciones advertí muchos elementos sobre los cuales se pudiesen entender ya algunas cosas. Hay unos trabajos excelentes, la verdad los felicito porque hay trabajo que realmente se hizo con la disciplina, con el juicio y el rigor que se implicaba en este caso. Entonces, de allí vamos advirtiendo posibilidades. Aquí lo que intentamos de cierta manera es que este paso de la presencialidad a la virtualidad se vea de una manera bastante apropiada y no se vea, pues obviamente que se incumple con algunas cosas. El hecho de trabajar una hora en encuentros sincrónicos nos permite primero aclarar dudas, segundo entender explicaciones de diversa índole y pues obviamente esto nos lleva a considerar entender un poquito los temas que estamos reformulando. Recordemos que el tema de la violencia será de segundo corte, ya en el tercer corte pues obviamente pasaremos a temas de otra índole, pero todos los entregables que tendremos de aquí en adelante se cifrarán con aspectos muy metodológicos y prácticos. Lo que interesa en el aspecto virtual no es quizás la valoración de los trabajos en notas, no se prepondera tanto ello, sino se prepondera es el conocimiento y el proceso que se pueda desprender de allí para que ustedes puedan, primero, reconocer que hay unos contenidos y segundo, que se pueden hacer prácticos. Ustedes pueden revisar la semana 11 y semana 12 que ya están allí de segundo corte, que son las semanas obviamente correspondientes al mismo, a este momento evaluativo, y van a entender un poco la dinámica que se desarrolla aquí y es entregables muy prácticos, entregables que sean significativos a la hora de la valoración. Entonces, asimismo, se solicita pues obviamente por parte de ustedes que hagan un buen trabajo, que lo desarrollen bien. Estamos casi que dejando la semana entera para que se pueda desarrollar y ustedes lo puedan obviamente tener en cuenta para que el jueves a las 11 de la mañana pues puedan entregar de una manera sólida sus trabajos. Ya el jueves tendremos nuestro encuentro sincrónico discutiendo unos temas que se derivan de este elemento de los 5 puntos que se desencadenan en las zonas de paraestados y todos pues, los elementos que ustedes pueden tener en cuenta de allí en adelante para tener todos estos fundamentos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, muchachos, de lo que llevábamos del entregable de la semana pasada? ¿Inquietudes que puedan formular en este momento? ¿O todo claro? ¿Listo? ¿Todo claro? Todo claro, parece. Listo. Todo claro, profe. Vale, entonces básicamente, como ya les he venido diciendo, les he venido desarrollando como tal, la idea es que entreguen su texto. Ya la siguiente sesión, que es el jueves, voy a ir dándole la palabra a cada uno para que vayan, por así decirlo, exponiendo un poco el elemento que hay allí. ¿Listo? Entonces, primero el entregable es a nivel textual y ya el segundo elemento sería la sustentación de ese texto para que yo lo pueda valorar en texto, en realización escrita y el texto, pues obviamente en realización de sustentación oral, que será lo que vamos a hacer el jueves. Yo le doy dando la palabra, tengo el documento de ustedes y les voy dando la palabra en cierto sentido de lo que han adelantado y lo que han realizado en cierto sentido para
desarrollo como tal del entregable, y ustedes me van contando qué hicieron, cómo hicieron las características, es decir, que la participación en la próxima sesión va a ser mucho más completa para que ustedes vayan interviniendo un poco más en el desarrollo de la clase, que es bastante pues significativo el aporte, en este caso, de lo que ustedes puedan ir dando. ¿Listo? Bueno, esos son los elementos que tenemos para el día de hoy. Son los elementos que podemos ir desarrollando, que pueden ustedes ir mirando como el contenido de la semana. Entonces, pues obviamente dudas, preguntas, inquietudes pueden establecerse por esta parte, o también la pueden dar con la compañera monitora, que es la que en cierto sentido ha estado muy pendiente del proceso, y de una vez ustedes pueden comunicarle cualquier duda o pregunta. Voy a tomar el listado de la asistencia, entonces por favor me regalan un segundito mientras voy desarrollando este llamado a lista interno. Voy a apagar el micrófono un momentico para tomar este llamado. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, básicamente, no, tranquilos que estoy tomando asistencia para poder acá tener mi seguimiento en este caso, poder particularmente ir haciendo este seguimiento. Traten de, por favor, escribir el nombre completo aquí. Paula, apellido. Chikwazuki. Listo, muchas gracias. Listo, por este ya lado ya. Listo. Entonces, básicamente, ese sería el elemento sobre el cual vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, recuerden que el próximo jueves haremos la sustentación del ejercicio a partir de la participación de ustedes en el chat, y obviamente con sus micrófonos dispuestos para hacerlo. Entonces, la idea es que tratemos de intervenir en este caso. Es que yo, digamos, el internet me estaba fallando y yo no, o sea, digamos, no lo escuché durante todo eso, entonces yo no pude estar ahí. Listo, no, Me salí de la- tranquilo que yo dejo grabada
la sesión y yo la subo a YouTube y se las ingreso a la semana, entonces por ese lado no hay problema, ¿listo? Bueno, entonces básicamente eso fue todo, muchachos. Recuerden que si tienen problemas de conexión, que si tienen problemas tecnológicos con el micrófono, con el video, ustedes pueden enviarme, por así decirlo, al correo unos minuticos antes para tenerlos en cuenta y no, pues obviamente pasar la asistencia sin tener en esencia su participación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta y no tengamos, por así decirlo, algunas problemáticas que puedan surgir de allí. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por la asistencia porque fue de manera total. Ya nos vemos entonces el próximo jueves. Muchos éxitos. Por favor, la recomendación de siempre es cuidarse en salud y los diferentes instrucciones que ha dado en términos de parámetros el gobierno y la alcaldía. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe.